Como ya os hemos anunciado, esta noche nos acompaña la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tras su intervención en el Congreso ha acaparado muchos titulares. El balance general es que perdió los presupuestos, pero ganó el debate. Ministra, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un placer. Aquí en directo en el intermedio. Bueno, usted fue la primera en confirmar que mañana Pedro Sánchez nos contaría qué va a suceder a partir de ahora y efectivamente mañana a las 10 de la mañana comparece el presidente, así que la primera pregunta entenderá que es obligada. ¿Nos puede adelantar la fecha de los próximos comicios? Para nada, tenemos una reunión del Consejo de Ministros a las 9 de la mañana. Me imagino que ahí ya el presidente compartirá con nosotros cuáles son los planes y bueno, quedan muy pocas horas, el tiempo de acostarnos y levantarnos y saber ya cuál es la decisión que ha tomado el presidente. Buenas noches, señora ministra, pero háganos un spoiler, un avance, algo. Tenga en cuenta que es que viene la Feria de Abril, el Puente de Mayo. Bueno, yo quiero un sinvivir. A ver, ¿cuándo? Semanas Santas. Ya quisiera yo saberlo también por esas mismas razones, pero no lo sé y él es el único que lo tiene en la cabeza, o sea que tendríais que ir directamente a Moncloa a preguntarle ahora, o sea que es un poco complicado. Sí, es que mis niños votan también y a ver si lo mando del campamento, ¿qué hacemos? Bueno, lo cierto es que usted aseguró en el Congreso que antes o después esas medidas sociales llegarían a la ciudadanía. ¿Usted cree que Pedro Sánchez, bueno, le podría rondar por la cabeza la posibilidad de estirar un poquito más la legislatura para llegar a ponerlas en marcha? De verdad que no lo sé, pero de todas maneras es muy complicado, porque sin tener presupuesto ni cuentas públicas es complicado que las medidas, al menos la gran parte de ellas, las que tienen un impacto presupuestario más importante, estoy hablando de las partidas de dependencia, de las partidas de la lucha contra la pobreza, partidas de beca, todas esas que han alcanzado el presupuesto más alto de su historia, es complicado que se puedan hacer con unos presupuestos prorrogados y por tanto tendrá que ser él el que diga cuál es el plan a partir de la fecha y también establecer la hoja de ruta. Bueno, señora ministra, usted y yo tenemos una cosa en común. Los dos somos médicos y llevamos unos cuantos años sin ejercer. Y ahora, de colega a colega, quiero hacerle una pregunta técnica. ¿Firmaría ya el certificado de función de este gobierno o todavía le pondría un poquito de desfibrilador? Yo creo que en este momento, después del debate de presupuesto, que evidentemente ha sido un debate duro, complicado, que desde el primer momento hemos dicho que no sabíamos si al final las cuentas públicas se iban a aprobar, pero desde que hicimos el acuerdo con Podemos, un acuerdo que contenía medidas muy importantes para atender las urgencias más necesarias que tienen los ciudadanos sin resolver, vivienda, dependencia, atención sanitaria, educación. Yo diría que el estado del bienestar, que se quedó realmente tocado después de los tiempos de crisis. Desde ese momento nosotros no teníamos la seguridad de que las cuentas se iban a aprobar, por tanto estuvimos trabajando con todos los grupos parlamentarios y al final pues se produjo lo inesperado, ¿no? Lo que nadie entiende, porque los presupuestos son buenos, no se entiende que no se hayan aprobado, que se haya producido una suma de votos entre las derechas y también con los independentistas, poniendo de manifiesto que todas las mentiras que habían contado de chantaje, sesiones, bueno, todo lo que se ha dicho y a propósito de esto, pues realmente era lo que es una mentira. Ya, es que la pregunta era si el gobierno, a raíz de eso, ya está fiambre o si todavía admite una reanimación. Yo digo que este gobierno es un gobierno todoterreno, que tiene para lo que haga falta, pero es evidente que hay dos cuestiones, que son dos cuestiones fundamentales que se planteó el gobierno desde que llegó. Una tenía que ver con el diálogo para intentar abordar la situación en Cataluña y otra tiene que ver con los presupuestos. A partir de ahí, el presidente tiene que decidir que sin esas cuestiones encima de la mesa, si es posible o no y hasta cuándo la legislatura prolongarla. Ministra, el martes pasado el diputado de Esquerra en el Congreso, Joan Tardá, aseguraba que ese acuerdo estuvo al alcance de la mano. ¿Qué pasó en el último momento? ¿Qué falló? Yo creo que se han incorporado diferentes elementos a la fecha de este debate que han sido complicados, entre ellos el inicio del juicio del Procés, que habéis estado comentando al principio del programa, y que evidentemente pues el estado de ánimo de los partidos independentistas pues estaba afectado por ese inicio del juicio. Nosotros confiábamos en que ellos iban a entender que estas cuentas eran buenas para Cataluña, más de 2.000 millones de euros, igual que para otras comunidades autónomas que permitían mejorar los servicios públicos en Cataluña. Eran unas cuentas buenas para España y lo que yo creo que nadie se puede explicar a estas alturas es como si unos presupuestos son buenos, estemos permanentemente poniendo solo el acento en el problema catalán, que por supuesto hay que ponerle interés y energía e intensidad, pero como nadie se preocupa de la vida cotidiana de los ciudadanos. Yo creo que esto es lo que la política va a tener que explicar y por tanto cada uno que dé las explicaciones coherentes.
A pesar de ese rechazo de los presupuestos en el Congreso, sí que se han puesto en marcha algunas medidas, como el incremento de las pensiones, del salario de los funcionarios, sin tener aprobados nuevos impuestos para financiarlas. ¿Está en riesgo el cumplimiento del déficit exigido por Bruselas? O dicho de otra manera, ¿el próximo gobierno, el próximo ejecutivo, se verá obligado a hacer recortes? No, las medidas que hemos puesto en marcha, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, porque parece lógico que una persona que trabaja y que trabaja una jornada completa, como mínimo, pueda cobrar 900 euros, aunque algunos parece que se llevan las manos a la cabeza como si se tratara de un lujo el poder cobrar esa cantidad. Por ejemplo, esa medida no es una medida que tenga coste para las arcas públicas, al revés. Hace que las cotizaciones suban y, por tanto, que también pueda ser más sostenible el sistema de pensiones. O la puesta en marcha que hemos hecho también previamente de algunas de las cuestiones importantes relativas a todo el sistema de pensiones, no solo la subida de las pensiones para este año, sino la subida o la equiparación al precio de la vida del año anterior, que hemos hecho una paga, vamos a hacerla ahora, una paga para poder recuperar ese poder adquisitivo. Son medidas que han podido ser incorporadas en el proyecto de presupuesto prorrogado que teníamos vigente. Es evidente que muchas de las que ahora estaban ahí, lucha por la igualdad, lo que comentaba de la dependencia, que subía un 60%, 10% las becas, todas esas partidas, pues es evidente que no tienen soporte presupuestario y que no se podrán incorporar. Pero le digo, por último, que también es verdad que este presupuesto Bruselas sabía que prorrogado tenía un objetivo, tenía un déficit al final del año superior al presupuesto que íbamos a aprobar. Es decir, que este presupuesto previsiblemente se vaya al 2,2 en prórroga, al 2,2, cuando el nuestro estaba planteado para el 1,3. Lo prometido entonces está asegurado. Lo que estaba ya aprobado está asegurado, pero hay cosas que se van a quedar en el camino sin duda si no se aprueba un proyecto de presupuesto. Y eso, insisto, que creo que tendrá que producir fundamentalmente desapego de los ciudadanos a la política, porque se puede entender que cada uno piense de manera distinta y yo creo que se puede entender que todo el mundo tenga un punto de partida que sea difícil poder arrimar, pero que las ventajas que aporta este presupuesto para los ciudadanos no seamos capaces de superarlas en el Congreso y que al final queden en el cajón, porque permanentemente el discurso en este país versa solo y exclusivamente sobre la situación de Cataluña, pues yo creo que los ciudadanos también tienen que estar sorprendidos. Bueno, habla usted de las ventajas que aporta estos presupuestos. ¿Es usted partidaria del reciclaje? Se lo digo porque puede aprovechar el fracaso en el intento de aprobar los presupuestos para elaborar un programa electoral, ¿no? Bueno, yo diría con estos mimbres. Yo diría que preferiría aprovechar el proyecto de presupuestos para tener un proyecto de presupuestos para presentarlo en el momento oportuno. Y ya tenemos medio trabajo hecho, porque es evidente que haber explorado todas las partidas, todo, ha sido un trabajo ingente, 8 meses trabajando para la presentación del proyecto de presupuestos y es evidente que hay medidas sociales que son el ADN del Partido Socialista y que las llevaremos en los programas electorales cuando llegue el momento, pero son medidas que se han podido aplicar, que hemos de alguna manera demostrado que era posible una política social compatible con una política de crecimiento económico y compatible con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Esto que las derechas siempre dicen que hay una sola ruta, un solo camino, y creo que habíamos iniciado, pues yo creo que una ventana de esperanza, de ilusión para mucha gente, para los jóvenes, los permisos de paternidad que ya tenían 8 semanas en vez de 5 semanas, deducciones para las empresas para incorporar a las mujeres a los consejos de administración, rebaja del IVA femenino. Bueno, había muchísimas medidas que cuando las recuerdo, pues bueno, deseando tener una oportunidad para que puedan ponerse en marcha. Esta tarde hemos conocido la decisión por parte de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista de relevar de sus cargos en el Congreso a 2 de los diputados que han sido más críticos con esa famosa figura del relator, José María Barreda y Soraya Rodríguez. ¿Cómo se explica usted? ¿A qué responde esta decisión? Tengo que decir que no he seguido la información durante la tarde porque estaba reunida y estábamos viendo temas relativos a cambio climático, a cuestiones que eran muy importantes para el Gobierno. No sé a qué se habrá debido, ni sé siquiera qué explicación se ha dado, pero bueno, también es bastante frecuente que en los grupos parlamentarios se produzcan relevos dependiendo de los momentos y eso es una cosa que hay que vivirla con normalidad. No sé lo que han contado y no puedo dar más información que la que ellos hayan dado. Sí, que hay un poco río revuelto, porque hoy hemos escuchado a Fernández Vara pedirle al Partido Popular que se disculpara porque hablaban de que ya se había llegado a pactos ocultos con el independentismo y ahora se ha visto que no. Claro. Pero también habría que no sé, decirle a Fernández Vara qué pensaba él. Parece que había perdido un poco la fe en eso precisamente. ¿Cómo han llevado ustedes las críticas desde...?
Las críticas siempre internas. Quiero decir, por parte de estos varones. Las críticas internas siempre, bueno, pues como en todas las familias, ¿no? Son las que a uno le afectan más, porque ponen de manifiesto que no ha habido suficiente explicación a propósito de determinada materia, de manera que hasta las personas que comparten tu proyecto político en un momento determinado se pueden despistar. Era un tema que no se le había dado la importancia, era un tema menor y, por tanto, como dice el señor Fernández Vara, efectivamente se pone de manifiesto que esto del pacto de Colón, de la Plaza de Colón, los de la foto de Colón, al final, pues todo lo que habían fundamentado, toda esta escalada de crispación que molesta tanto a los ciudadanos, estaba fundamentado en mentiras, porque al final son ellos los que han votado con el independentismo, ¿no? Con lo cual está todo dicho en esa votación, dicho para los ciudadanos, que hay gente que no se ocupa de sus problemas, y dicho también para los que pretendían una montaña de mentiras a propósito de las actitudes de diálogo que había mantenido el Partido Socialista. Sí, pero que han vivido ustedes una situación de presión tremenda por los dos lados. Aquí estamos todos los días contando este tipo de cosas. Sí. O sea, que no solo el trifálico, que por cierto era tetrafálico, porque estaba también el mástil. Pero en fin. Ministra, bueno, usted es responsable de haber negociado y haber sacado adelante 3 presupuestos autonómicos en la Junta de Andalucía con Ciudadanos. ¿Se ve ahora pactando, tras unas elecciones generales, con ellos, con tal de evitar la entrada de la extrema derecha en el Gobierno? Bueno, yo diría que Ciudadanos, desde luego, el cambio, la transformación que ha experimentado, pues no sé si desde que en algún momento pensaron o creyeron que el PSOE era el enemigo a combatir, ¿no? Porque ha habido un cambio radical en la posición y en la actitud de Ciudadanos, en la que tenía en Andalucía, a la que yo me he encontrado ahora en Madrid, en donde ni siquiera han querido sentarse a hablar de los presupuestos. Y por tanto las declaraciones permanentes nos hacen pensar, y yo creo que la foto de Colón que el señor Rivera se la hizo después de pensarlo, lo que nos hace pensar es que hay un acuerdo entre estos 3 partidos, un acuerdo para gobernar, y la disputa que se plantean entre ellos, quién es el que va a quedar primero dentro de los 3, ¿no? Por tanto, tendrá que ser Ciudadanos el que en algún momento vea que efectivamente esas alianzas o esos amigos no son los buenos compañeros de viaje, sino que tiene que también volver a una posición más central, más de centro, porque las políticas que está trasladando y los mensajes, incluso la forma de hablar que está adquiriendo el señor Rivera, pues no se diferencia nada del señor Casado, y ahí es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero Ciudadanos ha puesto como línea roja a Pedro Sánchez, no el PSOE. Bueno, pero es que el señor Rivera tendrá que saber que el secretario general del PSOE es Pedro Sánchez, y por tanto es absurdo plantear estas materias como si nosotros dijéramos no pactamos con Rivera. Es que esos son... ¿Quién es el secretario general de un partido? Lo decide el partido, y uno tiene que, en base a proyectos, en base a programas, ser capaz de ponerse de acuerdo, no en base a la persona, porque pudiera parecer que es que el señor Rivera tiene una animadversión personal al señor Sánchez, cuando aquí se trata de política. No podemos estar hablando de animadversiones personales, tenemos que hablar de proyectos, de programas, de líneas de trabajo conjuntas, y si ahí nos ponemos de acuerdo tendremos capacidad de continuar haciendo acuerdos, pero no en base a personas concretas, porque esto no es el colegio, ¿no? Y yo quería preguntarle ahora, por lo visto, tenemos una campaña electoral a la vista, la redundancia, y quería preguntarle como experta, ¿qué porcentaje de las promesas que se hacen en campaña tenemos que creernos? Lo digo por poner un par de ejemplos, que por ejemplo Pedro Sánchez dijo que iba a sacar la lista de los que se habían apuntado a la amnistía fiscal, o que iba a poner un impuesto a la banca. No pude sacar la amnistía fiscal, fue una de las frustraciones importantes al llegar al Ministerio de Hacienda, pero la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional por los abogados del Estado no me permitió sacar la lista de la amnistía fiscal, porque una de las condiciones que se habían puesto era el anonimato a la hora de hacerlo, y dijo el Tribunal Constitucional que no se podía reconsiderar. Puede hacer como Villarejo, páseselo a OK Diario, ya está. Ni siquiera, todo da igual. Ni siquiera yo la conozco, ¿no? que tendría capacidad de poder verla, ni siquiera he tenido interés en conocerla, porque hay cuestiones que si no se pueden contar, pues mejor ni siquiera conocerla. Yo creo que evidentemente todas las medidas que nosotros hemos llevado en el proyecto de presupuesto no es que vayan en un programa electoral, es que se han quedado, las hemos tocado con los dedos, ¿no? Entonces, esta está claro que tienen encaje presupuestario, que se pueden hacer, que se pueden desarrollar, más todas aquellas que se puedan incorporar en el futuro. Esta ha sido la pena del presupuesto, que ha sido un trabajo arduo de encajar esta triple cuestión.
objetivos de estabilidad, crecimiento económico y medidas sociales. Y por tanto yo creo que los ciudadanos tomarán nota de lo que decía al principio, de que tenemos que ocuparnos de los problemas de la gente, del problema de la vivienda, del alquiler, del problema de la dependencia, y por tanto no es un momento para que la gente se piense o no se piense, sino que participe en muy política. Afectada, se ve que se lo había currado y le da mucha rabia que no haya podido convencer. Sí, la verdad que me hubiera gustado sacarlo, pero fundamentalmente porque desde que hemos llegado venimos trabajando en estas cosas, y entonces cuando estás a punto de conseguirla que no te salgan, pues bueno, uno espera que los ciudadanos tomen nota, ¿no? Se habla de usted, por cierto, ministra, decía como posible sustituta de Susana Díaz. No sé si se ve de vuelta en Andalucía o haciendo carrera en Madrid. Pero, ¿de verdad usted cree que con el trabajo que yo tengo como ministra de Hacienda tengo ni tiempo de ni siquiera visitar a mi familia, que sigue viviendo en Sevilla? No, estoy en este momento desarrollando una tarea que me parece muy importante, una tarea que es dura, pero que es una tarea fundamental, porque todo el mundo, cuando ve al Ministerio de Hacienda, yo digo que soy ministra de Hacienda, tengo que reconocer que da un salto para atrás, ¿no? La ministra de Hacienda, todo el mundo hace así, y digo, no, el Ministerio de Hacienda se encarga sobre todo de repartir la riqueza, de redistribuirla, ¿no? Y eso es una cosa muy importante, que algunas veces tendremos que hablar de ello, porque también de la fiscalidad se ha hecho como un demonio, ¿no? Cuando la fiscalidad es la que nos permite a todos ser iguales. Bueno, igual no es la pregunta más adecuada porque la veo en pleno subidón de adrenalina, que para los que nos están viendo es una cosa que se crea al propio cuerpo humano, no es que venga aquí atizada la señora ministra. Pero es que hemos escuchado a Pedro Sánchez decir que su paso por el Ministerio ha sido una experiencia, la ha llamado complicada y traumática. En su caso... El señor Pedro Duque, ¿no? Pedro Duque, perdón, sí. No, en su caso, ¿cómo ha sido? No, yo ya venía incluso complicada y venía de traumatizada de todo mi vida anterior. No, es astronauta. Tienes que entender también que él tiene una manera de relacionarse con una cierta altura. Bueno, o sea que no está traumatizado, vaya. Bueno, pero... Por lo menos yo no lo veo, no lo veo traumatizado. Más los golpes en la tierra que allí en el... ¿Qué? Que la ingravidez. En Hollywood. Bueno, pues... Ya para terminar, ministra, usted y yo somos médicos, pero llevamos mucho tiempo sin ejercer, como decía al principio, y si ahora mismo alguien entre el público grita «¡Hay un médico en la sala!», ¿qué hacemos? ¿Nos metemos debajo de la mesa o directamente salimos corriendo? ¿Qué me aconseja? Llamamos al 061, ¿no? Por ejemplo. Sí. Porque yo no me puedo meter debajo de la mesa porque saben que soy médica y luego me dicen omisión del deber de socorro, o sea que tengo que acudir. Pues ya saben, no den gritos, no pidan un médico y lo que hacen, tiren de móvil, queridos amigos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido sin duda vehemente y clara en su exposición, pero no me ha quedado claro si se ha quedado contenta o no con que no hayan aprobado los presupuestos. Es lo único que me ha quedado claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.